Hablemos de cooperativismo. Ahora sí, señor superintendente, vamos a los números, que es lo más bonito, cómo está ya la economía. Ha pasado 4 años, nos ha contado toda la historia de la superintendencia, que ha sido ardua, y los que estamos en el cooperativismo también hemos visto una acción que a veces es un poco incomprensiva, que a veces se dice que muy exigente, que tiene que ser un poco más suave el control, pero estamos pasando. ¿Cómo está el sector de la economía popular y solidaria? Digamos, usted me está hablando más o menos de 9.000 instituciones, de las cuales casi 800 o 900 son cooperativas de ahorro y crédito. Entonces usted está más o menos con, digamos, 7.000 organizaciones de la economía popular y solidaria. ¿Cómo estamos en eso? Sí, efectivamente tenemos, como le decía anteriormente, tenemos exactamente 8.874 organizaciones, de las cuales este sistema de organizaciones que tenemos en la superintendencia está conformado por cooperativas de ahorro y crédito, que hoy por hoy tenemos cerca de 779 cooperativas de ahorro y crédito, tenemos cerca de 2.480 cooperativas del sector no financiero, es decir, entre transporte, vivienda, cooperativas de producción, y más de 5.600 asociaciones, también del sector no financiero, es decir, en todos los sectores productivos del país. Esto obviamente son cifras muy importantes porque dan cuenta del crecimiento también que ha tenido el sector de la economía popular y solidaria en los últimos años. Por darle una cifra, nosotros en el año 2012 y a principios de 2013 teníamos registrado cerca de 6.000 organizaciones. Entonces usted se puede dar cuenta de todo este crecimiento que hemos tenido en casi 3.000 organizaciones. Y ya reguladas, más, ¿no? Y ya controladas y reguladas y totalmente... Debidamente censadas, como se dice. Exactamente, y totalmente insertadas ya en el marco legal vigente y en la normativa que rige al país. Entonces, eso es muy bueno para el Ecuador porque efectivamente... Antes, por ejemplo, no teníamos estadísticas del sector. No sabíamos del tamaño del sector. La Dirección Nacional de Cooperativas y el MIES, me disculpa, no tenía estadísticas de cuántas instituciones teníamos. Exactamente. No se tenía. Ni cuando se pasó a la superintendencia, ustedes no cogieron ninguna estadística. Así es. O sea, recibimos archivos en papeles, llamémoslo así, algunos un poco deteriorados también o maltratados, y eso hemos tenido que ir ordenando y obviamente parte del proceso institucional ha sido contar ya con un archivo histórico del cooperativismo y de organizaciones de economía popular y solidaria en condiciones adecuadas, muy bien documentados, archivados de manera adecuada, y eso permite tener posiblemente el archivo histórico de cooperativismo y de por primera vez en el país, ¿no? Por primera vez en el país y tal vez uno de los más importantes de América Latina, porque de la experiencia que yo he visto en otros países, no existe la posibilidad de tener un archivo consolidado del sector financiero y del sector no financiero en una institución y en condiciones adecuadas y bien mantenidas. Y además de esto, tampoco tienen estadísticas de las cooperativas de ahorro y crédito en casi ningún país de América. Claro, hay, Si una, no tienen, hay una debilidad, así hay es. una debilidad en eso. Es decir, entonces el Ecuador yo creo que es uno de los países de vanguardia en esto. Ha avanzado muchísimo y la experiencia del Ecuador ahora es visitada por varios países para ver todos los avances que hemos tenido. De hecho, hace no más de 3 semanas tuvimos la visita de colegas cooperativistas de Perú que vinieron a ver nuestra experiencia y ver cómo podían ellos ir fortaleciendo sus sistemas de control y supervisión, así también como colegas de Paraguay. El año anterior nos visitaron de Guatemala, es decir, hemos tenido algunas visitas de países americanos que han venido acá a ver nuestra experiencia para poder replicar en sus países. Entonces, eso nos da la medida de que los avances que hemos tenido son importantes. Pero yo creo que más allá de los avances institucionales, que sin duda se reflejan con el trabajo, yo creo que lo importante es ver cómo el sector, este ordenamiento del sector, todo este proceso de depuración del sector, todo este proceso de ir integrando al sector, ha permitido ver cómo este sector va creciendo en el tiempo.
Y pese a los problemas a veces de crecimiento de la economía o un poco los problemas económicos que podemos ver, el sistema de la economía popular y solidaria se sigue fortaleciendo y sigue sosteniendo. Sigue siendo un motor de desarrollo importante. Se mantiene firme. Se mantiene firme, va creciendo y por supuesto tiene comportamientos extremadamente en pro de la mejora de las condiciones de vida de toda la población que atiende, porque además es un sector que está muy vinculado a la forma de desarrollo territorial aquí en el Ecuador y con mucha acción social, es decir, como ustedes saben, el sector cooperativista está conformado y asociativo, está conformado por sus socios asociados que son los dueños de las organizaciones, que son los propietarios, y eso hace que esa vinculación fuerte de la institución y del movimiento cooperativo esté muy arraigado al desarrollo territorial de las personas que están inmersas en este sector. Tenemos conciencia que la economía popular y solidaria es el motor del desarrollo de cualquier país. Bien administrado, esa economía puede desarrollar un país y puede salir avante la economía. Pero también ahora llevamos a este sector financiero, a este sector de la economía popular y solidaria que por primera vez se lo toma en la Constitución, se pasa la ley de economía popular y solidaria y luego se le pone ya en la ley en el Código Monetario Financiero. Es las cooperativas de ahorro y crédito, que es un motor que mueve también gran parte de la economía, pero que llega a todo el sector del país. ¿Cómo está estructurado esto? Usted durante muchas charlas nos indica los puntos, dónde están, la cobertura que ha tenido, y de acuerdo a eso vemos la importancia que tienen estas cooperativas de ahorro y crédito, y las grandes también que representan un volumen muy importante dentro de la economía. Así es. Yo creo que sí, uno de los sectores importantísimos que tiene el cooperativismo aquí en el Ecuador, pero el sistema financiero en su conjunto es justamente las cooperativas de ahorro y crédito. Como les decía, tenemos cerca de 800 cooperativas de ahorro y crédito. Estas cooperativas o al interior, digamos, del sector financiero popular y solidario también se encuentran organismos de integración, redes, uniones, federaciones, y también tenemos una caja central que es llamémoslo así, una instancia, un banco, por darle un símil, conformado por cooperativas que permiten canalizar los recursos, la liquidez del sector. Todo el sistema cooperativo, que además está repartido, llamémoslo así, en todo el territorio nacional, en la costa, en la sierra, en el oriente, en las Islas Galápagos, es decir, tiene una cobertura altísima. El sector de la economía popular y solidaria tiene más de 2.800 puntos de atención. Es decir, en comparación a la banca, usted nos daba una charla una vez, claro, que no representa, estos puntos de atención son superiores a la banca. Son superiores, superan a los puntos de atención de la banca y sobre todo tienen un alcance que es extremadamente importante. Atiende a segmentos o a espacios de la población ecuatoriana donde tradicionalmente la banca nunca les ha atendido. Es decir, el sector cooperativo hoy por hoy canaliza más del 60% del microcrédito en el Ecuador. Es decir, tiene una vocación importante hacia los pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos empresarios, los pequeños y medianos emprendedores. Tiene una vocación para las personas que se encuentran, por ejemplo, en zonas rurales. Tiene mayor presencia que la banca en zonas rurales. Tiene mayor presencia en los quintiles o atienden en mayor presencia a los cantones donde se encuentran quintiles de mayor pobreza. Atiende en cantones donde existe menos población, es decir, no solamente en las grandes urbes, sino también en los cantones donde existe poca densidad de personas. Parroquias, recintos. Parroquias y todo eso, donde tradicionalmente la banca no atiende. Entonces, el trabajo que tiene el sistema cooperativo realmente es un trabajo impresionante en términos del tejido social y económico del país. Hoy por hoy el sistema cooperativo de ahorro y crédito mueve cerca de 6.000 millones de dólares, o tiene 6.000 millones de dólares de cartera de crédito.
que es un tema importante, representa, si comparamos los activos de la banca privada y los activos del sistema cooperativo, es decir, los activos del sector privado, llamémoslo así en su conjunto, el sector cooperativo representa más del 25% de aporte en términos de activos y financiamiento hacia la economía A ecuatoriana. pesar de ese 25%, se diría es poco, pero la importancia que tiene el sistema cooperativo, como usted nos decía, llega casi al 60% de la microempresa, o sea, al desarrollo del país. Con ese capital que tiene frente a la banca, es la que más ayuda al desarrollo nacional. Así es, porque, bueno, es importante aclarar que el más del 25% es una cifra extremadamente importante, claro, en una economía de cualquier país. Si uno analiza un poco los aportes que tiene el cooperativismo en otros países, he visto casos que en casos importantes de países llegan al 5%. En el Ecuador existe una proporción extremadamente importante. Y en los últimos años, especialmente en los últimos 4 años, donde tenemos estadísticas un poco más fuertes y sólidas, hemos visto un crecimiento importante, sostenido del sector, y por supuesto una confianza importante de la ciudadanía en su conjunto hacia el sector de la economía popular. Más confianza. Más confianza. Y me parece que esa confianza viene también retribuida por varios elementos que se han dado. Primero, un marco legal que permite obviamente regular de manera adecuada al sector. Existe un ente de control que efectivamente también coadyuva a generar confianza en el sector y mayor estabilidad y crecimiento de las organizaciones, y por supuesto también el propio aporte e innovación de las organizaciones cooperativas, en este caso del sector cooperativo de ahorro y crédito, que hoy por hoy cada vez más, ajustándose al marco regulatorio y también viendo los problemas de competencia que se tiene con el sector privado, incluso con la banca pública, cada vez innova y va buscando mejores condiciones para brindar mejores servicios financieros a sus socios y asociados. Entonces me parece que este conjunto de cosas, un marco legal, un ente de control y supervisión y la evolución del propio sistema cooperativo ha generado una sinergia muy importante en el Ecuador que le permite posicionarse como un referente en América Latina y por supuesto como un sector boyante aquí en el Ecuador que permite justamente un proceso de redistribución de la riqueza y mejora de condiciones de vida en segmentos de la población donde efectivamente llega este tejido social micro y pequeño, que es importante. En su rendición de cuentas usted también nos manifiesta que las 3 cooperativas más grandes del país significa el capital de más de 8 bancos, 10 bancos. No, ¿Cómo es? Claro, efectivamente eso es bien interesante porque a veces uno piensa que el sector cooperativo es muy pequeño. Es pequeño. Y no es así. O sea, primero las cifras que más o menos hemos conversado hace un momento dan cuenta de esa gran importancia del sector. Pero, por ejemplo, las 3 cooperativas más grandes del país, ¿no es cierto?, representan por su cartera de crédito, digamos por la cartera de crédito que está dando la economía ecuatoriana, representan cerca de la cartera de crédito de 13 bancos pequeños y medianos. Entonces, ahí uno puede tener la idea de la importancia del sector. Y obviamente tomando en consideración su propia característica, es decir, así como tenemos cooperativas muy grandes que van creciendo, que tienen una mayor presencia, también tenemos cooperativas medianas y pequeñas. Lo cierto es que el conjunto del sistema genera un elemento importante en términos de la provisión de servicios financieros hacia sectores donde, nuevamente repito, la banca siempre ha tenido resistencia de atender. Entonces, por eso veía un poco en las cifras del sector que las cooperativas tienen una vocación importantísima, por ejemplo, sobre el microcrédito. Son las mayores canalizadoras de microcrédito aquí en el Ecuador, de cerca de 4.000 millones de dólares que están en cartera de crédito, de microcrédito aquí en el Ecuador. Las cooperativas tienen cerca de 3.000 millones en crédito. Entonces,
efectivamente Mueven la economía del mueven país. la economía, sobre todo esa economía pequeña, micro, mediana, que es al final de cuentas la base fuerte, digamos, de generación de trabajo y empleo que existe aquí en el Ecuador. Entonces tienen una vinculación muy fuerte hacia esa economía real y esa economía generadora de trabajo y empleo que es extremadamente importante aquí en el Ecuador. Señor superintendente, no se nos va a ir sin que nos dé las últimas tecnologías que la superintendencia ha implementado. ¿Cómo es esto de la mesa de servicios y algunas otras novedades que usted está poniendo al servicio de toda la ciudadanía y de las cooperativas? ¿Cómo es? Porque es algo que no hemos tenido aquí en el país, ni ninguna institución nos ha ofrecido eso. Así es, yo creo que parte del proceso también institucional de la superintendencia, más allá de sus responsabilidades como en el control y la supervisión, también parte del movimiento que tiene la superintendencia es una cantidad de servicios que tiene con los socios y asociados del sector. Por ejemplo, en una cooperativa el registro de socios. Es importantísimo porque tiene que estar actualizado el tema del registro, el registro de las directivas. La personalidad jurídica cuando se constituye una organización, el tema de registro de auditores o de auditores internos, de auditores externos. Es decir, hay una cantidad de servicios que nosotros hemos pensado la forma más eficiente que podemos para poder llegar a toda esta cantidad de organizaciones y personas y logramos consolidar en todas las intendencias que tenemos a nivel nacional, esto que llamamos la mesa de servicios. La mesa de servicios nos permite tener justamente servicios y procesos de una manera más rápida y ágil para atender a las necesidades de los socios de las organizaciones y de las propias organizaciones. También hemos puesto, por ejemplo, al servicio del sector, especialmente en este caso el sector de las cooperativas de ahorro y crédito, un chat que hemos llamado un chat en línea, para los reportes de información que tienen que enviarnos las estructuras, por ejemplo, de balances, de cartera de crédito, de depositantes, y esas estructuras que tienen que mandarnos en línea cada cierto tiempo para tener la información del sector, a veces puede tener algún tipo de problema o tecnológico o de comprensión de cómo llenar esa estructura. Entonces hemos establecido un chat en línea donde se comunican en tiempo real las organizaciones, en este caso los técnicos de las cooperativas, y les contestamos cómo pueden resolver su problema y eso agiliza muchísimo. Hemos logrado algunos acuerdos importantes con el Servicio de Rentas Internas, con el Servicio de Registro Civil, por ejemplo, para la constitución de organizaciones. Antes un proceso de constitución de organizaciones podía llevar mucho tiempo. Hoy por hoy estamos constituyendo organizaciones en 3 días. En línea nos conectamos con el SRI, se obtiene el RUC, se cruzan con el registro civil los datos de las personas, ¿no es cierto?, para saber que sean personas vivas, que no sean niños, todo ese tipo de temas que pueden existir, y inmediatamente tenemos la personalidad jurídica. Hemos llegado a un acuerdo también con el SRI para simplificar los costos de las organizaciones del sector no financiero, por ejemplo, y llegamos a un sistema simplificado de información y de tributación que permite prácticamente cruzar la misma información que reportan al Servicio de Rentas Internas, nos reportan a nosotros como superintendencia directamente al SRI. Es decir, las organizaciones ya no tienen que estar reportando al SRI una información y a nosotros también, sino hemos unificado los criterios para tener información. Todos esos elementos de atención, de servicio y de mejora de las condiciones de los servicios que interactúan los socios y asociados y las cooperativas, las organizaciones con la superintendencia, lo implementamos a través de esta mesa de servicio que está dando muy buenos resultados. Por fin salió ya el boletín tanto esperado de la SED. Sí, bueno, este es realmente es un documento muy importante porque es un documento que le hemos concebido primero para una distribución amplia hacia el sector de la economía popular y solidaria y por supuesto al sector cooperativista. La idea de este boletín es tener información sobre el sector, dar información sobre los cambios regulatorios que existan, de tal forma que puedan estar informados permanentemente si existe algún cambio
de regulación importante. También nos permite comunicar sobre los servicios que da la superintendencia y cómo se pueden gestionar esos servicios de manera adecuada, tomando en consideración que todos los servicios y toda la atención en la superintendencia desde el primer día que se constituyó en el 2012 son gratuitos y no tienen ningún costo para las organizaciones ni para los socios y asociados. Entonces, la idea del boletín también es informar de cómo se pueden cumplir algunos trámites, cómo se presenta una denuncia, es decir, una cantidad de información que permite ayudar e informar a las personas. Este es solamente escrito y también está virtual, ¿no? Tenemos físico y virtual. Virtual para tener un mayor alcance está en la página web y el que se imprime físicamente es para poder repartir a las organizaciones del sector, los enviamos por correo para que puedan tener también de primera mano. Y también nos permite reportar este boletín información del sector, es decir, cuántas organizaciones estamos, los activos financieros que tienen, la cartera de crédito, es decir, alguna información que es importante y relevante para ir conociendo el sector de la economía popular y solidaria y el cooperativismo en particular. Para terminar, señor superintendente, solo esta pregunta porque es inquietud de muchos ciudadanos o de muchas comunidades. ¿Sigue todavía cerrado la constitución de cooperativas de ahorro y crédito? De hecho, existe una moratoria establecida por la Junta de Regulación y no se puede constituir concretamente cooperativas de ahorro y crédito. Solamente esas nomás, ¿no? Solo esas, solo cooperativas de ahorro y crédito, porque como usted sabe y hemos discutido en muchas de las reuniones de redes y uniones que tenemos del sector, estamos en un proceso más bien de consolidación, de fortalecimiento del sector cooperativo de ahorro y crédito, y eso lleva, por un lado, primero fortalecer lo que tenemos para luego pensar si es necesario tener otras cooperativas. Porque el número dicen que es elevado, ¿no? El número, solo por darle una idea, el Ecuador es el segundo país en América Latina, después de Brasil, con mayor número de cooperativas de ahorro y crédito. Luego sigue México. Entonces, pero la mayoría eficientes. Gran parte es un proceso que hay que seguir avanzando. Porque justamente lo que usted decía al principio, les tocó adaptarse a un sistema, a un marco legal, a un proceso de supervisión, y eso hay que ir poco a poco consolidando en el tiempo. Pero como ven, los datos y los frutos que hemos conseguido en estos 4 años, conjuntamente, digamos, con el apoyo del sector cooperativista, yo creo que dan cuenta de que el sistema cooperativo de ahorro y crédito se va fortaleciendo cada vez más y se va consolidando. Muchas gracias, señor superintendente, por este detalle que da el programa Hablemos de Cooperativismo. Creemos que nos ha dejado satisfechos con la explicación de sus 4 años y tenemos que seguir adelante. Este es un proceso que tiene que irse depurando, como usted ha dicho, es un proceso que tiene que irse regulando paulatinamente hasta llegar a los parámetros que tanto la Junta como la Superintendencia nos pone a las organizaciones. Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Hemos llegado al final de su programa Hablemos de Cooperativismo. Queremos agradecer en especial a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por haber estado con nosotros y por habernos acompañado durante este programa y darles a conocer a todos ustedes cuál ha sido la gestión durante estos 4 años. Yo soy Mari Carmen Alarcón y nos vemos el próximo domingo. ¿Que si valió la pena? Claro que sí. Y por eso estamos cambiando. Y analizamos y discutimos y nos adaptamos. Porque donde queremos llegar no es fácil. Pero sabemos que se puede. Por eso hoy nos sentimos orgullosos cuando al final del día gran parte de los ecuatorianos ahora también pueden decir: nos aprobaron el crédito.